Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este segundo programa del almuerzo, cuando son ahora mismo las 10:48 de la mañana. Comenzamos ya este segundo programa aquí en Relinchu TV, un programa que va a estar cargado de actualidad porque vamos a vivir en directo a las 11 la rueda de prensa posterior a los acuerdos del Consejo de Gobierno, una rueda de prensa que dará Pablo Zuloaga tras reincorporarse al quehacer diario por la cuarentena preventiva que guardaba ayer debido al contacto estrecho con alguien que tenía síntomas. Un conviviente de Pablo Zuloaga finalmente ha dado negativo, así que puede reincorporarse al día a día, ¿no?, de los quehaceres del Gobierno de Cantabria. Y a las 12 menos cuarto, la rueda de prensa posterior al encuentro entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Una rueda de prensa pues que tendrá mucho que ver, entiendo, con el tema del lobo. Esa prohibición de cazar lobos viene justo el ministro de Agricultura en plena polémica, así que estaremos atentos. Tenemos muchas más cosas de las que hablar. La rueda de prensa que ha habido para conmemorar el Día Europeo del Centro, el Día Europeo del Centro de Atención de Emergencias 112 de Cantabria. A las 12 hay una concentración de UGT y comisiones obreras en Santander para pedir el diálogo social en el SMI, en el salario mínimo interprofesional, en la reforma laboral y en las pensiones. Así que también estaremos atentos. Tenemos mucho de que hablar de ayer de la rueda de prensa de Sanidad, tenemos que hablar del Pleno Municipal de Castro Urdiales. Vamos a hablar con Marcos Agudo, enfermero de UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Una entrevista muy interesante la que vamos a tener con Marcos Agudo, estoy convencido, pero vamos a empezar hablando de ese pleno municipal que se vivía en Castro Urdiales, del que ya tenemos imágenes de ayer. Un pleno en Castro Urdiales en el que se aprobaba la modificación de la OCA y la ampliación de zona azul, concretamente para Brazomar y para Leonardo Rucabo. Esas son las dos zonas que se van a ampliar de zona azul en Castro Urdiales, de OCA, la moción del PRC para mantener el cuartel de la Guardia Civil, la moción de Ciudadanos para pedir transparencia en el protocolo de vacunación del COVID-19, la moción de Castro Verde para pedir mejoras en el conservatorio, moción conjunta de Podemos, Castro Verde y PRC para instar a la convocatoria del Consejo de la Mujer de Castro Urdiales, y también se han aprobado la ayuda de la emergencia, ampliar esa ayuda de la emergencia para rentas de 1.500 a 2.000 euros. Eso es lo que se acordó ayer en ese pleno telemático del Ayuntamiento de Castro Urdiales que están viendo en pantalla, ¿no?
Por cierto, hablando de vacunas del COVID-19, decir que la semana que viene en Cantabria, Sanidad comenzará a vacunar a los mayores de 80 años. Ahí tenemos esa noticia importante. A partir de 80 años se comenzará a vacunar la semana que viene aquí en Cantabria. Así que hay que estar muy atentos. Estamos atentos también a Pablo Zuloaga para esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que comenzará en unos minutos. Antes vamos a repasar la rueda de prensa que daba la consejera de Presidencia, Paula Fernández, una rueda de prensa para conmemorar el Día Europeo del Centro de Atención de Emergencias, y en el que, por supuesto, lo que ha hecho Paula Fernández es alabar la labor del personal del 112, una labor, por cierto, que se ha visto incrementada debido al coronavirus, ¿no? Han estado atentos, han estado pendientes de toda la llamada de los ciudadanos, también han estado desinfectando cuando se fue la UME, por ejemplo. Ahí vemos a Paula Fernández lo que contaba. No la tenemos en pantalla completa, a ver si la conseguimos tener en pantalla completa. Ahora sí. Bueno, pues lo que contaba Paula Fernández sobre ese día para hacer puesto uno todo lo que ha hecho, y se le preguntaba sobre datos de los rescates, no solo de helicóptero, han puntualizado, sino rescates en general, que es una polémica que estamos teniendo últimamente, y decían que en 2020 no ha habido repercusión económica sobre ninguno de los rescates, incluido ese que se celebró el día de Nochebuena, que seguro que mucha gente recuerda, gente que se saltó las restricciones sanitarias. En 2021 sí que han mencionado que hay un expediente, pero no nos han podido facilitar cuál. Por la protección de datos hay abierto un expediente que todavía no se sabe en qué terminará. Así que eso es lo que ha comentado la consejera de Presidencia en el Día Europeo para el Centro de Atención de Emergencias del 112 desde Relinchu TV. Por cierto, queremos aprovechar para agradecer al 112 toda la labor que hacen, que es muy importante. A quien tenemos ya al otro lado es a nuestro analista de hoy, Rubén Vicente de Carrillo, compañero historiador. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, importante la labor que hacen el 112, no nos cansamos de decirlo, y más en una comunidad, la de Cantabria, en la que, por cierto, tienen muchos rescates. Ha sido preguntada, Paula, cierto. por ello, por esa repercusión económica, que bueno, va a haber una en el 2021 y un expediente ya abierto. Sí, cierto. O sea, bueno, lo primero, suscribir tus palabras, que la labor del 112 es importantísima, es uno de esos valores, es uno de esos servicios públicos que hay que seguir protegiendo y que hay que defender, y sobre todo que hay que cuidar también en el sentido de cuidarlo como algo propio, como algo nuestro. El 112 de Cantabria está precisamente muy bien preparado para actuaciones muy poco habituales, pero que son importantísimas para salvar vidas, y me refiero pues a las actuaciones que pueden hacer en alta o media montaña, y también también un poco hacer un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo de la gente que no conoce el terreno, de los turistas que vienen y se adentran por terrenos que no conocen, haciendo esas salidas que tiene que hacer el 112, que quizás también debería estar atendiendo a otros asuntos. Concretamente, decía Paula Fernández que ese expediente que se ha abierto es de gente que salió sin ningún tipo de preparación, y de preparación me refiero a calzado, a equipamiento adecuado. Ese es el expediente que se ha abierto, que además explicaron que no puede abrir el gobierno de Cantabria, sino que tienen que ser los técnicos los que le abran, y luego el gobierno de Cantabria estudie esa repercusión económica. A las 12 tenemos concentración de UGT y comisiones obreras, es uno de los temas del día. Hemos hablado ya de lo ocurrido ayer en Castro Urdiales en ese pleno, pero ya a las 12 tenemos reunión de UGT y comisiones obreras para pedir el diálogo social, sobre todo en el salario mínimo interprofesional, en la reforma laboral y en las pensiones. Va pasando en plena crisis del coronavirus, es cierto, pero es una reivindicación que ya viene de lejos por parte de UGT y comisiones. Sí, que no, y no debemos dejar de lado la importancia de que siga existiendo presión social en ese sentido. Muchas veces, o
suele suceder que cuando entran gobiernos progresistas, la presión social baja, dejando vendidos, entre comillas, a esos gobiernos progresistas frente a las presiones de quien tiene la agenda para llamar al ministro de turno. La presión social, que digamos es la única manera que tenemos la mayoría social de transmitir nuestras inquietudes y nuestras demandas, debe seguir existiendo y debe marcar muy de cerca a este gobierno de ahora, pero a todos en general, para que sigan andando en las medidas como el aumento del SMI y se sientan tanto empujados como reforzados por ese apoyo social a esas medidas. Por tanto, veo importantísimas movilizaciones como la convocada hoy por comisiones y UGT, impulsando ese diálogo social que pide, entre otras cosas, o en el que se trabaja, entre otras cosas, el aumento, que se siga aumentando el salario mínimo interprofesional, que en España sigue bajísimo. Que en España sigue bajísimo. También las pensiones se siguen concentrando los pensionistas los lunes. Por ejemplo, aquí en Cantabria, en Torrelavega, todos los lunes se concentra pidiendo ese aumento de las pensiones. La reforma laboral, que sí que está en el acuerdo de gobierno de Unidas Podemos PSOE, pero que no termina de llegar esa derogación. Y lo que sí que convoca a educación es el concurso de méritos para los directores, para elegir a los directores concretamente de 43 centros docentes de Cantabria, y la semana que viene se va a abrir la oferta pública de empleo, la OPE, para los profesores de secundaria, bachiller y lo que se llamaba formación profesional, grado medio y grado superior. Vaya, Rubén, tú que has estado muy vinculado a todo el tema de educación, no sé qué radiografía haces de cómo está ahora mismo la educación en Cantabria. ¿Faltan efectivos? ¿Faltan docentes? Faltan docentes y faltan también una cosa que he detectado. No era tan consciente en la época en la que, como tú me has dicho, estaba bastante vinculado a ese mundo. Ahora lo estoy siendo mucho más. Faltan muchísimos profesionales auxiliares, educadores sociales, psicólogos, etcétera. O sea, digamos, todo ese tipo de profesionales que deben estar en los centros educativos apoyando la labor del docente. Hay una carencia absoluta de esas figuras. Y efectivamente, aparte de eso, tras los años que hemos vivido, las plantillas docentes están muy mermadas, y eso encima nos ha golpeado en un momento, o bueno, las consecuencias de eso nos han golpeado ahora en un momento en el cual todo se ha complicado debido al coronavirus. Grupos burbuja, que no puedan contactar entre diferentes grupos entre ellos. Claro, eso que lo que se necesita es más personal para gestionar eso, nos ha pillado encima en un momento muy débil por los años que veníamos. Sí que es cierto que eso, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo de reforzar las plantillas, pero claro, no venimos de una situación normal, venimos de una situación de debilidad. Es decir, ahora mismo se está reforzando sobre la debilidad. Rubén, seguir caminando en ese camino. Dime. Llega Pablo Zuloaga para la rueda de prensa del Consejo de Gobierno posterior para contarnos los acuerdos. Si te parece, luego seguimos hablando, que es un tema muy interesante, del de educación, okay. Pero vamos a centrarnos en esta rueda de prensa que va a comenzar Pablo Zuloaga tras ese día de cuarentena preventiva que guardó en el día de ayer. Vamos a ver a Pablo Zuloaga, ya tenemos, ya la escuchamos. Bueno, pues empezamos. Si queréis, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta rueda de prensa del Consejo de Gobierno que se celebra hoy, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, el día en el que el Gobierno de Cantabria quiere trasladar ese mensaje de igualdad de oportunidades a mujeres y hombres y, desde luego, a romper todo tipo de roles de género en el acceso a cualquier carrera y, en este caso, hacer un énfasis especial con el acceso a la carrera científica. Como saben, el Gobierno de Cantabria a la ley de transparencia en la que, por supuesto, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres será uno de los ejes fundamentales de esta ley para garantizar el acceso a nuestras niñas, a nuestras estudiantes y a nuestras mujeres de la ciencia en Cantabria a todos los puestos de responsabilidad donde puedan llegar con absoluta igualdad de oportunidades. Y con ese mensaje en el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, empezamos a tratar los temas del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado hoy de manera extraordinaria antes de la hora habitual, porque, como saben, visita Cantabria
el ministro Luis Planas. Como es habitual, a través de la Consejería de Sanidad hemos conocido los datos de cierre del día de ayer. 107 casos nuevos detectados ayer en Cantabria, 12 más que los que conocíamos el día anterior, que cerrábamos con 95. La parte positiva es que en el día de hoy tan solo llevamos 3 casos nuevos detectados. Con los datos actualizados a primera hora de hoy, a las 8 de la mañana, los acumulados positivos en Cantabria son 24.855 y los curados son ya 20.826. El 84% del total. Por lo tanto, el número de casos activos a día de hoy en Cantabria es de 3.500. Sigue creciendo, llega ya a 495 personas en Cantabria, es decir, 3 más de los datos que conocíamos ayer. Se trata de 2 mujeres de 84 y 93 años y un varón de 90 años. Con los datos también actualizados a las 8 de la mañana de hoy, los hospitalizados en los hospitales públicos de Cantabria son 145, 3 menos de los que teníamos ayer, de los cuales 26 están en la UCI. Dato importante que son 6 menos de los que teníamos hasta el día de ayer. Tenemos, por lo tanto, a 3.389 personas en cuarentena domiciliaria y los casos activos en el personal sanitario alcanzan la cifra de 26. Con este análisis de datos, la incidencia acumulada en Cantabria a 14 días es de 273 casos cada 100.000 habitantes. Seguimos siendo la segunda comunidad con menor incidencia acumulada de nuestro país y estamos muy lejos de la media nacional, que se sitúa en 584. En el caso de la incidencia acumulada a 7 días es de 112, la ocupación hospitalaria es del 9,9% y la ocupación de las UCIs baja hasta un 22,2%. Todos estos datos consolidan, como ayer explicaba, General de Salud Pública, el doctor Wallman, a Cantabria en un nivel de alerta 3. En el caso de las residencias, el brote de Puente Viesgo está contenido, descienden el de Vega de Pas y se ha detectado nuevos positivos, lamentablemente, en la residencia Los Robles. En total, tenemos a día de hoy 100 casos activos entre residentes y trabajadores. El centro COVID de Suances alberga a día de hoy a 40 personas. En el ámbito educativo y con los datos conocidos en la tarde de ayer, Cantabria ha sumado una aula completa en cuarentena preventiva en infantil y primaria y se ha aislado a 2 estudiantes. En infantil y primaria hay 18 aulas con todos los alumnos en cuarentena de las 2.654 que hay en la región, lo que representa el 0,67% de las aulas de Cantabria. El avance de la campaña de vacunación también es uno de los asuntos que permanentemente se tratan en el Consejo de Gobierno. Con los datos cerrados ayer, a las 0 horas, hemos administrado 41.710 vacunas en Cantabria, el 89,4% de las vacunas disponibles. Esto supone que tenemos ya al 3,8% de la población cántabra vacunada contra la COVID-19. El porcentaje de aceptación de la vacuna sube y es del 98,1%. Hemos administrado 19.062 dosis en residencias, de las cuales 9.068 son pautas de vacunación completas, es decir, han recibido primera y segunda dosis. En el caso de las instituciones sanitarias se han puesto 21.278 dosis, de las cuales 9.874 son pautas de vacunación completadas. Como saben, 1.370 dosis se han aplicado en otras instituciones que corresponden con el penal del Dueso, también la pauta completada. No se ha producido ninguna modificación sobre la próxima previsión de entregas de vacunas de Pfizer. En cambio, la vacuna de Moderna continúa con problemas de suministro. La tercera entrega de 1.900 dosis llegó a Cantabria este lunes pasado con una reducción del 20% sobre lo inicialmente previsto. Por lo tanto, no llegaron esas 1.900 que teníamos previstas, sino llegaron 600 dosis. Esta semana la compañía ha vuelto a comunicar una reducción de en torno a un 50% de las dosis a distribuir en el próximo envío para todos los Estados miembros de la Unión Europea.
En el caso de Moderna, la entrega de estas vacunas está prevista para la última semana del mes de febrero o la primera de marzo y supondría para Cantabria en torno a 3.000 nuevas vacunas para aplicar la reducción comunicada. No obstante, la compañía ha comunicado al Ministerio que todas las cantidades que se detraen en estos envíos serán entregadas por demás en el mes de marzo. En atención a estas incidencias en los suministros y a pesar del compromiso de la compañía de recuperar las cantidades en ese mes, en Cantabria, por prudencia, mantenemos una reserva suficiente de vacunas de Moderna para poder garantizar la administración de las segundas dosis. En relación a la tercera patente, en relación a la vacuna de Astra, este lunes pasado se comenzaron a recibir en Cantabria 2.400 dosis. Además, el envío previsto para el próximo lunes, día 15 de febrero, se ha adelantado a mañana viernes, que recibiremos 2.700 dosis. Esta semana, con este trabajo, con estas dosis disponibles, completamos la segunda dosis de la práctica totalidad de las residencias de nuestra comunidad autónoma, así como de nuestros profesionales sanitarios con más de 5.000 dosis administradas. También esta semana terminamos de vacunar a los profesionales de los hospitales privados y concertados y trabajadores del transporte sanitario. Vamos también a ir completando las vacunaciones de las personas que por un motivo o por otro no se pudieron vacunar en el momento que les correspondía. Moderna y Astra esta semana se va a llevar a cabo la vacunación de otros colectivos priorizados en la estrategia del Ministerio. Entre ellos, odontólogos, higienistas dentales, trabajadores de centros de diálisis, trabajadores de la empresa que gestiona la prestación del servicio de terapia respiratoria domiciliaria, Oximesa, los fisioterapeutas, logopedas y trabajadores de las oficinas de farmacia. También se continuará en función de la disponibilidad de las dosis con la vacunación del resto de colegios profesionales sanitarios. Esta semana se ha iniciado la vacunación de grandes dependientes que continuará a lo largo de las próximas semanas. Y la próxima semana se iniciará también la vacunación de las personas mayores de 80 años y de centros de día. También mañana viernes se procederá a poner la primera dosis de la vacuna a aquellas residencias que se vieron afectadas por brotes en el inicio de la campaña de vacunación. Así serán vacunadas las residencias de Bimbines y de la obra San Martín. En los asuntos que tienen que ver plenamente con el orden del día del Consejo de Gobierno, el primero de los anuncios es la concesión de subvenciones por importe de 4 millones de euros para fomentar la innovación en las empresas. Las ayudas están dirigidas a 65 proyectos de I+D+I planteados por empresas cántabras que supondrán una inversión total superior a los 16 millones de euros. La totalidad de los proyectos presentados corresponden a sectores industriales prioritarios y definidos dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Cantabria, y 17 de ellos se corresponden con empresas de las comarcas de Besaya y Campoo. Por otra parte, desde la Consejería de Obras Públicas se ha dado luz verde al inicio de los trámites para contratar el proyecto de ejecución y actividades con un presupuesto de licitación de cerca de 1 millón de euros. Se trata de una actuación en la que el Gobierno de Cantabria colabora con el Ayuntamiento de Castrurdiales para su ejecución y que pudimos presentar el pasado mes de verano junto a la alcaldesa Susana Herranz. Esta intervención tiene por objeto unificar todos los servicios de este edificio emblemático de la villa para dotar de un nuevo servicio a los ciudadanos del municipio. Por otro lado, se han aprobado y autorizado la disposición de más de 3 millones de euros para financiar la actividad de la Fundación del Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria y 4 millones de euros a favor de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte para financiar su actividad. Señalar una especificidad nueva en este caso, en este año. Por primera vez se destinan fondos para las actividades juveniles que tienen que ver con la cultura, 200.000 euros para estos fines. No habiendo más asuntos que tratar en el Consejo de Gobierno, yo quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración que estiméis oportuna.
Una reserva de las vacunas de Moderna. Ha dicho cuántas dosis tiene ahora mismo Cantabria en reserva. Bueno, ten en cuenta que se mantienen las suficientes para aplicar la segunda dosis sobre aquellas personas que les corresponda en los 21 o 28 días después de la primera aplicación. Es decir, ahora en el Servicio Cántabro de Salud se está haciendo ese pequeño retén de dosis para garantizar que las personas que se les dio una primera dosis de Moderna tengan garantizada una segunda dosis de Moderna a pesar de los fallos de... Bueno, continuamos aquí atentos a la rueda de prensa de Pablo Zuloaga, que seguimos teniendo señal en directo, pero ya analizando todo lo que nos ha comentado, bueno, lo primero, 107 positivos nuevos, son 12 más que ayer, pero el lado positivo, bueno, y 3 fallecidos más, pero el lado positivo, 3 hospitalizados menos y 6 personas menos en UCI. Lo digo por sacar también el lado positivo, 273 casos cada 100.000 habitantes. Hay que seguir estando atentos, ¿eh? No podemos levantar la guardia. Hay que seguir estando atentos y a mí una de las cosas que más me preocupa es cómo estamos normalizando ciertas cifras. Que me parece muy bien el comentario que acabas de hacer de sacar el lado positivo, también hay que hacerlo, pero hemos normalizado unas cifras que no son para nada normales. 3 fallecidos más, Rubén. Y ni uno más, y el número, y cientos de infectados. O sea, ya hablamos de unas cifras con una tranquilidad y una normalidad que no, a mí no me acaba de entrar en la cabeza, pero también es cierto que, y esto es algo habitual en comunicación, que claro, cuando unas cifras o una noticia se repiten, te acabas acostumbrando a ellas, y nos está pasando, como sociedad nos está pasando, nos hemos acostumbrado a que haya decenas a nivel estatal, decenas de muertos o cientos de muertos, mejor dicho, todos los días, miles de infectados, ya nos hemos acostumbrado a ello y a mí me sigue pareciendo terrible. Ahí tenemos las cifras. También en vacunación se han dado el 89,4% de las vacunas que tiene Cantabria, lo que supone un 3,8% de la población tan solo. En residencias 19.602, de las que 9.668 corresponden a segunda dosis, 9.664 en hospitales de segunda dosis, 21.678 en total, y todo el grueso ya está completo de segunda dosis. Bueno, el ritmo de Cantabria no es malo, pero claro, ya lo decía el vicepresidente, no terminan de llegar todas las vacunas, las de Moderna especialmente. Efectivamente, el ritmo de Cantabria no es malo. Yo fui una de las personas que fui muy crítico con el inicio, pero sí que es cierto que después de ese inicio titubeante se cogió velocidad crucero y actualmente pues, hay que felicitar al gobierno y a los responsables del plan de vacunación porque Cantabria está a la cabeza, está gestionando las vacunas que van llegando de una manera bastante eficaz. Y con respecto a la llegada de las vacunas, aquí hay una de estas falsos debates, ¿no?, en los que nos enmarca el sistema en el que vivimos, en el cual se culpan, o los diferentes gobiernos, tanto desde las comunidades autónomas hacia el gobierno del Estado como del Estado hacia la Unión Europea, se van como echando la culpa entre ellos, cuando al final lo que estamos viendo es que una empresa privada ha incumplido los acuerdos en algo tan sensible como la vacunación ante una pandemia, desabasteciendo a los países con los que tenía firmados ese acuerdo, y en cambio los humores sociales no se están volcando contra esa empresa, se están volcando contra el gobierno de turno en función del color político, cuando la única responsable es la empresa. Porque los intereses privados están sobreprotegidos en Europa en general y en España en particular. Están sobreprotegidos los intereses privados, porque al final las tertulias políticas, que son las que generan la opinión social, no te hablan o no cargan tintas contra esa empresa en concreto, sino que cargan tintas contra el gobierno, contra el que sea, porque ya te digo que va en función del color político. O sea, este debate le estaríamos teniendo igual con un gobierno del Partido Popular, con los Maruenda y compañía defendiendo su gestión y los tertulianos del otro lado atacándole. Cuando el problema no es del gobierno en concreto. Bueno, sí, miento.
el problema del gobierno en concreto, y en este caso de la Unión Europea, es arrodillarse ante los intereses de esa farmacéutica, cuando una cuestión tan sensible como la vacunación de la población tendría que tener un control absolutamente público, sobre todo teniendo en cuenta que esas vacunas no existirían si no fuera por la fortísima inversión pública que apoyó el desarrollo de las vacunas, que va entre el 60 y el 80% dependiendo de la vacuna. O sea, es que ni siquiera es una iniciativa totalmente privada. Sin el dinero público no existirían. Y ahora están, después de haberse aprovechado de las inversiones públicas, están haciendo un negocio privado con nuestra salud, con nuestra vida. Y esa es y es ahí donde hay que poner el foco de atención, en las personas que están haciendo dinero con nuestra salud. Al final se están vendiendo las vacunas prácticamente al mejor postor, ¿no? ¿Por qué Israel, por ejemplo, tiene tantas vacunas? Pues porque es el que más está pagando. Hombre, es que Israel es así. Israel, además hay dos detalles de Israel que se le puso como ejemplo. A mí lo de poner a Israel como ejemplo me parece muy loco. Lo primero porque Israel pagó, no me acuerdo la cifra, no quiero decir una tontería, pero bastante más de lo que se estaba pagando de media. Israel pagó muchísimo, claro, entonces le han llegado, pues ha sido prioritario, ley de oferta y demanda. Y luego presumió de una vacunación casi total de su población, por supuesto, obviando que ha aislado que los palestinos no están vacunados. Ha vacunado a toda la población judía en una línea más de la política segregacionista del Estado de Israel. Pero claro, es que se juntan las dos cosas. Claro, ha pagado muchísimo más. Lo que repercute en el resto de los países es algo increíblemente insolidario, porque si tú pagas esa cantidad de más, le estás subiendo el precio a todos los demás, y luego entre su población cuando presumió de que había vacunado a la práctica totalidad de su población, obvió que a los palestinos no les estaba vacunando, por supuesto, como hace siempre. Luego volvemos a Sanidad para ver cómo está la situación, ver ayer, ver cómo Colindres, Polanco, etcétera, han vuelto a abrir, pero antes, para terminar con Consejo de Gobierno, 4 millones de euros de subvención para I+D+I, trámite de ejecución para Casturdiales para unificar el edificio, 1 millón de euros, 3 millones de euros de actividad para el centro tecnológico y 4 millones de euros para la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, para su actividad, de los cuales 200.000 van para cultura juvenil. Son los acuerdos de Consejo de Gobierno como tal. Esos 4 son los acuerdos de Consejo de Gobierno. No sé qué valoración haces. Bueno, pues un Consejo de Gobierno bastante prevacacional. Tampoco hay grandes... Bueno, pues sí, pagan cosas que estaban comprometidos a pagar. No tengo una valoración más profunda al respecto. Sí que, bueno, 4 millones más para I+D+I, bueno, es importante que Cantabria al final, ¿no? Invierta en I+D+I, ese parque científico y tecnológico, por ejemplo, la Universidad de Cantabria, que hace un gran trabajo en investigación. Sí, no, no le quito valor, si es que todo lo contrario, ¿no? Este tipo de inversiones se tienen que hacer, sobre todo las inversiones en I+D+I, pero eran inversiones que estaban comprometidas y sí que, y está muy bien, ¿no? Esos 4 millones de euros están muy bien, genial. Hay que ver ahora hacia dónde se dirigen en lo concreto. Y sobre todo no conformarnos con esos 4 millones de euros dentro del presupuesto 1.000 millonario que tiene una administración pública como es la Comunidad Autónoma de Cantabria. Todo lo que se invierta nunca puede ser suficiente, nunca podemos conformarnos ni con 4 ni con 40, siempre hay que apostar más. Y sobre todo hay que mimar con muchísimo cariño ese importante polo que tenemos, que es la Universidad de Cantabria. Desde luego, gran trabajo que hace. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un resumen de lo que ocurrió ayer con las medidas sanitarias y a ver un vídeo de Colindres. Antes, vamos a ver un breve resumen de 3 minutos de la rueda de prensa de ayer para refrescar un poco esas medidas sanitarias. De alguna manera toda la población que somos estamos sentados en él y ese autobús va a la carretera, ¿no? Y puede ir más o menos rápido. En este momento
nuestro autobús COVID va con unos 200. Bueno, que estamos teniendo problemas con el vídeo, a ver si realización, que ahí atento Óscar Zadillo, nos resuelve el problema con el vídeo. Óscar, en cuanto puedas, pues bueno, nos le pinchas a ver qué es lo que está haciendo con el vídeo, a ver si podemos resolver, ¿no? Que se veía, por cierto, esos 4 municipios que estaban confinados hoy ya son libres, si lo queremos llamar así. Rubén, en lo que rescatamos ese vídeo, bueno, vuelve a la normalidad a esos municipios que han ido bajando la incidencia. Siempre es una buena noticia. ¿Me estáis escuchando? Sí. Me había salido como una alerta de que estaba muteado. Bueno, ya parece que viene el directo, ¿eh? Sí, ahí tenemos el vídeo que nos prepara Óscar. Adelante. El autobús que de alguna manera toda la población que somos estamos sentados en ese autobús va para más en este momento relajando un poco, por así decirlo. Parece que se oye mal, yo lo escucho mal. No sé, por lo que leo en los comentarios hay más gente que lo escucha mal, así que le quitamos, efectivamente. Bueno, lo que sí que tenemos es un vídeo, que sé si le vamos a poder ver bien, de Colindres. Símil del autobús. No, este no. Ahí tenemos un vídeo de Colindres en el que vamos a ver cómo, bueno, pues se vuelve a la normalidad. Vuelven a abrir los bares. Esto era Colindres hoy, como vemos ahí los bares que vuelven a abrir. Ahí vemos el vídeo. Bueno, pues lo que hablábamos con Rubén, vuelve esa normalidad a los 4 municipios, entre ellos Colindres. Bueno, siempre es de festejar, ¿no? Sí, porque bueno, que cambien de situación es indicativo de que la situación, valga la redundancia, ha mejorado. Por lo tanto, siempre nos tenemos que alegrar de ese tipo de situaciones como la que está afectando ahora a Colindres, Polanco y no recuerdo ahora los otros 2 municipios, sinceramente. Cayón y Santa María de Cayón, que ahora mismo no recuerdo efectivamente el otro. Pero bueno, ahí lo tenemos, esos 4 municipios que volvían. Lo que sí te quiero preguntar es, Semana Santa parece que no, pero está a la vuelta de la esquina, Rubén. Parece que ya el presidente de Cantabria no habla tanto de que haya que abrir, pero bueno, es un tema que ha estado ahí. Sí, el presidente de Cantabria suele ser bastante avanzadilla en ese tipo de debates. Me parece que, de hecho, creo que fue el primer presidente autonómico que lanzó el debate. Luego le siguió alguno más con poca convicción, sinceramente. A mí me parece un debate muy, muy frívolo y bastante irresponsable, en el sentido de que la sociedad en general empezamos ya a estar bastante cansados. Fatiga pandémica lo han bautizado. Si constantemente, cada vez que llega un periodo vacacional o un pequeño puente, das nuevas esperanzas a la gente que después se frustran, eso lo único que hace es agravar la situación y que la gente cada vez esté más frustrada, más cansada. Y hay una cosa que las sociedades democráticas toleran muy mal, y es la frustración. Porque la frustración es como una olla a presión y nunca sabes por dónde puede salir. Entonces, yo llamaría a la responsabilidad, a dejar de lanzar ese tipo de mensajes que generan falsas esperanzas y que tienen colaterales como la manifestación que acaban de convocar los hosteleros, que si quieres entramos también en ese tema. Y luego... Sí, antes, sí quiero que
antes de entrar en el tema hostelero, si te parece, sí que tiene un poco, la gente, por lo menos, ¿no? Lo que se percibe por la calle es, aquí vamos por etapas. Nos dicen que todo está muy bien, nos abren, luego hay que medio encerrarse en casa porque esos excesos nos hemos pasado con la fiesta, ¿no? Llegó a decir Fernando Simón sobre Navidad. Bueno, pues parece que en verano abrimos, vino después la ola, en Navidad volvemos a abrir, vino la ola y ahora parece que en Semana Santa queremos volver a abrir. Sí que, eso, como decías, va dejando mella. Has mencionado a Fernando Simón y yo a veces me le imagino como en medio como en un campamento de verano en el cual un monitor se queda solo con 200 niños por cualquier circunstancia accidental, que ha habido algún problema y se queda en ese momento solo y se genera el caos más absoluto y está rodeado de caos. Yo a Fernando Simón me lo imagino así, ahí desde Madrid, desde su oficina y su centro de trabajo, que por la mañana, a las 8 de la mañana, pues encenderá el ordenador y verá las primeras noticias y empieza a ver declaraciones de los diferentes responsables de las diferentes comunidades autónomas y me lo imagino diciendo, a ver, niños, ¿qué estáis haciendo? Y va un poco en ese rollo, porque no sé, es otra cosa que se nos olvida bastante, que la competencia y la responsabilidad es de las comunidades autónomas, que se utiliza a Fernando Simón, a ella antes, ahora a Carolina Darias, como punching ball y habrán cometido muchísimos errores, no se los quito, pero la competencia es de las comunidades autónomas, la responsabilidad es de las competencias autónomas y las comunidades autónomas están haciendo en muchos grados un ejercicio de dejación de responsabilidades gravísimo, porque saben que tienen al muñeco, al punching ball, al que la sociedad va a pegar todos los golpes y se sienten inmunes de esos humores sociales en cierta medida, cuando hay que hacer mucha pedagogía con el tema competencial. La competencia es y ha sido siempre de las comunidades autónomas, para lo bueno y para lo malo. Lo que no puede, también es cierto que ha habido un momento de lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Cuando las cosas van bien, se suben al carro y cuando las cosas van mal, a mirar a Fernando Simón y a Moncloa. No, mira, cuando va bien, cuando va mal, pero la competencia es tuya. Y sí que es cierto, y eso sí que es achacable a ellos, que ha podido haber fallos de coordinación, de comunicación, de traslación de protocolos, se ha ido tarde en algunas ocasiones, pero bueno, a cada uno lo que le corresponde. No todo para unos y nada para otros. Ahora, sobre el tema de hostelería, se concentraban el martes, si no recuerdo mal, delante de la Consejería de Sanidad aquí en Cantabria, tirando de los platos, era bastante visual, tirando que no los platos rotos y querías hablar de ello. Coméntanos, Rubén. No, bueno, y además acabo de ver en Twitter que hay convocada una concentración, creo que era para el día 17, otra marcha de coches. Es otra cosa de los tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora hay estas marchas de coches, no sé, bueno, sin comentarios. Lo relaciono un poco con la responsabilidad de determinados responsables políticos. Hablar de abrir de restricciones con 26 personas en la UCI me parece como poco dejación de responsabilidad. Y no voy a entrar a calificarlo más porque entraría en palabras gruesas. Pero sí que en el País Vasco, aquí al lado, bueno, la justicia ha abierto hasta el interior, de estar cerrados, abrir hasta el interior de la hostelería. La justicia no. Un juez muy concreto que el día antes de dictar sentencia dijo, las grabaciones se han publicado ayer, que los epidemiólogos son médicos de familia con un cursillo. Ese señor, ese tipo, es el que ha hecho ese auto judicial. Que con sus declaraciones del día anterior, aparte de mostrar un partidismo clarísimo y que echa de menos el carajillo, muestra su total incompetencia a la hora de juzgar el asunto del que estaba hablando. Me parece ofensivo y espero que se le expediente de alguna manera, aunque bueno, con el Consejo General del Poder Judicial que tenemos en España, lo dudo mucho. Con respecto a los hosteleros, y lo relaciono, hay 26 personas en la UCI, 26. Ha habido 3 fallecidos. Me parece de un nivel de irresponsabilidad
tanto lo que hacen algunos responsables políticos de generar falsas esperanzas o expectativas sobre posibles aperturas de la mano durante la Semana Santa, me parece igual de responsable que las manifestaciones de los hosteleros. Básicamente porque lo que ha dicho la Consejería de Sanidad es que no va a levantar la mano hasta que no lleguemos al nivel 2. El nivel 2 implica una incidencia acumulada a 14 días, lo tengo apuntado, de entre 50 y 150 personas. Una ocupación COVID general hospitalaria de entre el 5 y el 10%. Y una ocupación en UCI, una ocupación COVID en UCI de entre el 10 y el 15%. Es decir, hasta que no lleguemos a esos parámetros, que a mí me siguen pareciendo altísimos, no se va a bajar la mano. Estamos muy por encima de ellos. Entonces, en un momento en el que estamos muy por encima de esos parámetros, pedir que a ti te abran la mano me parece como poco egoísta. Y luego hay otra derivada, que es que ahora piden la vacunación. O sea, piden estar al mismo nivel que el personal sanitario. Mira, o sea, es que eso ya me parece hasta frívolo. O sea, ¿en serio estamos teniendo ese debate? Claro, y piden ahora la vacunación, pero cuando no había vacunación, cuando no había vacunas, también pedían abrir. Me parece todo tan fuera de foco, se le está dando una importancia tan grande, que yo soy el primero que echa de menos irme de cañas o de copas hasta las 1000 de la noche. Pero, hombre, es que ahora hay cosas, es que ahora estamos hablando de la vida de la gente. Es que hay cosas más importantes. Me parece, y luego también es que es un sector, y ya lo voy a echar todo, es que es un sector que está ahora pidiendo solidaridad, que está pidiendo prioridad a la hora de vacunación, que está pidiendo ayudas extraordinarias, que está pidiendo, cuando como sector, no quiero generalizar porque también conozco hosteleros que siempre lo han hecho todo de manera maravillosamente bien, pero como sector es uno de los sectores más explotadores y sobredimensionados que tenemos en este país. La sobredimensión que tiene el sector de la hostelería en España se apoya fundamentalmente en la explotación de las trabajadoras y trabajadores que están en ese sector, con contratos paupérrimos para la cantidad de horas que trabajan cuando tienen contrato, que esa sería otra. Pues uno de los sectores que ha apoyado su tamaño en la sobreexplotación de su masa laboral, ahora pide solidaridad al resto de la sociedad y pide comprensión al resto de la sociedad. No, mira, esto es, si tú das, yo te doy, pero volvemos a lo de otro. En la parte ancha del embudo para mí y la estrecha para los demás, no. Y con respecto a las aperturas en Semana Santa, se habrá notado ya, yo no estoy de acuerdo con que volvamos otra vez a repetir el ciclo de abrimos un poco de Semana Santa para después de Semana Santa decir que nos hemos pasado, volver a cerrar, que vuelvan a subir. Es que ya está bien, o sea, es como el cuento de nunca acabar. Para terminar con el tema de hostelería, a las 12 hay una concentración, ¿no?, para el diálogo social, SMI, reforma laboral, ya lo hemos hablado antes, de los sindicatos. Estás hablando de que la hostelería está en nivel 2, efectivamente no puede abrir, de que piden ayudas, pero la balanza tiene que pesar más la sanidad, pero bueno, la crisis económica está siendo aguda, va a ser más aguda y también está ahí. Entonces no sé qué solución. Claro, pero lo que hay que hacer es que, por eso me parece mal, digamos, este tipo de actuaciones corporativas desde determinadas asociaciones empresariales. Se dijo al principio de la pandemia y es algo que sigue vigente. O salimos todos y todas o no sale nadie. Y por eso, digamos, yo estoy a favor de que se impulse el diálogo social, de que haya medidas para el conjunto de los sectores económicos y para el conjunto de la sociedad. Lo que no estaré nunca de acuerdo es que haya, o nunca estaré de acuerdo con quien pide medidas especiales para sí mismo cuando, digamos, no tiene ningún tipo de sustentación esa petición. Porque antes que la hostelería, muchísimo antes, por supuesto, el personal sanitario, el personal de educación, muchísimo antes, pero antes que la hostelería, el personal de los supermercados, el personal de limpieza de cualquier sitio. Es que es gente que está muchísimo antes. Sobre todo pongo el ejemplo del personal de supermercados. Es que cuando estuvimos jodidos de verdad, quien fue elemento básico
era la gente que estaba en las tiendas y en los supermercados que nos seguían suministrando de lo que necesitamos para vivir. La hostelería no era básica para la vida. Y que ahora se quieran poner por delante de esa gente me parece de un egoísmo que raya lo absurdo. Tenemos una noticia de última hora. Y es que en Santander el veterinario David Perpiñán abandona el comité del Minizoo de la Magdalena solamente por ser un paripé, ya que tenía una postura prefijada a favor de mantener esta instalación antes de convocar tan siquiera el comité del Minizoo. Así que el veterinario Perpiñán abandona ese comité para el Minizoo de la Magdalena por ser, repito, un paripé. Palabras textuales del veterinario Perpiñán. Vamos a ver si podemos rescatar ahora el vídeo y tenemos entrevista. Autobús COVID en el que de alguna manera toda la población que somos estamos sentados en él. Y ese autobús va por la carretera, ¿no? Y puede ir más o menos rápido. En este momento nuestro autobús COVID va con unos 289 kilómetros por hora. Con la diferencia que los kilómetros por hora pues es la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Total, la noticia positiva es que ya en las últimas 2 semanas este freno pues ha disminuido un 30% la incidencia acumulada. Otros pilotos que tenemos en el autobús también, que estaban muy mal, muy en rojo oscuro, ya se están relajando un poco, por así decirlo. La positividad está en 6,3%. Y es un valor muy bueno, porque está ya en un umbral de riesgo medio. Pero también ya está rompiendo hacia abajo el umbral de los 10% en ocupación de hospitalización general. El ámbito que más tarda quizás es cuidados intensivos, donde sí que seguimos con un nivel de riesgo alto, o muy alto, estamos en un 27% de ocupación. Los municipios son Laredo, Colindres, Santa María de Gallego, Polanco, quedarán sin efecto a las 00 horas de esta noche, por lo tanto a las 00 horas del jueves. Con respecto a el resto de las medidas que finalizan, que estaban previstas hasta el día 14 de febrero, y ahora detallo cuáles son, hay dos partes. Por una parte, las que se afectan a decreto del presidente, es decir, las que se regulan por decreto del presidente de la comunidad autónoma, que son el cierre perimetral de la comunidad autónoma de Cantabria y la limitación del horario de circulación de las personas a partir de las 10 de la noche. Esos dos aspectos, desde la Consejería de Sanidad, desde Salud Pública, se va a proponer al presidente que se prorroguen por un mes más. Se va a proponer al presidente que se prorroguen por un mes más. Y con respecto al cierre de las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y restauración y de casinos y salas de juego, de forma prudente vamos a prorrogarlas. Eso depende de la resolución de la Consejería de Sanidad y en función de lo que han propuesto los técnicos de salud pública se van a prorrogar por 14 días y no habrá cambios hasta que se llegue al nivel 2, es decir, permanecerán abiertos las terrazas, pero los interiores de los establecimientos de hostelería y restauración no se abrirán hasta que lleguemos al nivel 2 y se consolide ese nivel. Y se consolide quiere decir que durante varios días consecutivos se permanezca en nivel 2. Por lo tanto, de momento se prorroga por 14 días y veremos dentro de 14 días cómo estamos y si se necesita prorrogar o se pueden tomar otras medidas. Bueno, ahí teníamos ese vídeo para resumir pues lo que dijeron ayer en esa rueda de prensa de la Consejería de Sanidad, en la que se han levantado las restricciones, ¿no? Para esos 4 municipios. El vídeo parece que ahora no se quiere ir. Vamos a ver si consigo que se vaya. Ahora, ya estamos. Vamos a saludar ya a Marcos Agudo, que es enfermero de la UCI en Valdecilla. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Lo primero. Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Marcos, lo primero que te quiero preguntar. Acaba de dar los datos el vicepresidente. Han bajado
6 personas de la UCI, 6 pacientes en UCI. Parece que la cosa está un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, parece que la cosa, Ligeramente, no vamos a lanzar las ligeramente, campanas al vuelo. sí, efectivamente, parece que la cosa va mejorando lentamente. Sí, es verdad que Cantabria en esta tercera ola no ha tenido una presión asistencial tal como otras comunidades autónomas. Esto no quiere decir que no haya sido grande, pero hemos llegado a un punto en el que si hacemos una comparativa entre las camas que hay en situación normal con las camas que ha habido ocupadas solo por pacientes COVID, hemos llegado a un 123% de ocupación en esta tercera ola. Así que, ojo. Por ir cronológicamente, ¿cómo se vivió aquella primera ola? Con Pues la primera ola desconocimiento absoluto, desde luego. La primera ola fue horrible, porque yo, como muchos de mis compañeros, teníamos un bagaje profesional más bien cortito, más bien limitado. Y el hecho de enfrentarte a una patología nueva, habiendo tenido 3 meses, como era mi caso, de experiencia laboral, pues la verdad que aquello fue horrible. Nos enfrentábamos a un miedo absoluto y a una carga asistencial que fue brutal. Y psicológicamente eso, es que entiendo que también afectó mucho, ¿no? Muchísimo. Yo me acuerdo durante la primera ola, pues el hecho de tener miedo y el desconocimiento que se tenía al virus, pues provocaba situaciones de verdadero pánico. Yo recuerdo que me duchaba 2 veces al salir de la sala, me lavaba las manos 5 veces. Cuando llegaba a casa yo mantenía un aislamiento absoluto con mi familia, no tenía contacto con ellos prácticamente para nada. O sea, ellos me dejaban la comida en la puerta de mi habitación y en cuanto el gobierno de Cantabria habilitó hoteles para sanitarios, yo me fui porque era pánico absoluto. Y encima en unas condiciones de soledad y de afectación psicológica brutales. Contrasta un poco con la situación ahora, lo decía antes Rubén, lo han dicho también en los comentarios, en los que estamos normalizando, ¿no? La cifra de fallecidos, la cifra de positivos, es un contraste absoluto. Sí, sí, absoluto. Y triste, muy triste. La verdad que yo no me hago a esa normalización. No puedo dar como normal tantos fallecidos diarios. Tú que lo vives en el día a día, ¿crees que estamos dando la espalda a la realidad? Así de claro, ¿eh? Bueno, yo creo que el famoso dicho este de la convivencia con el virus se ha hecho efectivo. Hemos perdido, tanto yo como la sociedad en general, un cierto miedo al virus. Lo hemos integrado como algo consustancial prácticamente a nuestra existencia. Y dentro de esa asunción del virus viene después la asunción de los muertos y todo eso. Yo no me acostumbro ni quiero acostumbrarme y soy muy machacón entre mis conocidos, mi grupo de amigos, mi familia, en que no normalicemos esta situación y que sigamos teniendo cuidado porque la verdad que me hubiese gustado, me hubiese encantado que la mayoría de la población en Cantabria hubiese visto lo que nosotros hemos visto y vemos, porque lo seguimos viendo a día de hoy en las UCIs. Lo de que no afecta a los jóvenes, bueno, en la UCI sí que habéis tenido a jóvenes y es un mensaje que creo que tenemos que seguir trasladando, ¿no? Que pese a que somos jóvenes, estamos muy expuestos. Quizás no tanto, ¿no? Como personas con patologías o personas mayores, pero estamos muy expuestos. Sí, sí, efectivamente. Hemos tenido gente muy joven, típico años en la UCI y yo he tenido amigos personales sin ningún tipo de patología ni conocida, ni que se haya descubierto posteriormente a su ingreso hospitalario, deportistas, y ya digo, es que sin ningún tipo de problema y se han visto ingresados. Esto nos apela a todos, a todos. Tenemos ahora mismo 107 positivos nuevos, 12 más que en la jornada anterior. Cierto es que hoy solo llevamos 3, nos decía antes el vicepresidente en rueda de prensa, 3 fallecidos nuevos, llevamos 495 y con estas cifras vamos abriendo la mano porque bajamos al nivel 3, parece que está ahí cerca el nivel 2, la Semana Santa. No sé si también vosotros como profesionales veis que vamos en una dinámica de abrimos y después pagamos el pato. Decía Fernando Simón, lo hablaba antes con Rubén, exceso de fiesta, hemos festejado demasiado. Es posible que sí. De hecho, yo creo que se ha visto, ¿no? Esta tercera ola, ya digo, comparativamente en Cantabria no ha sido tan mala, pero en España ha sido brutal. Asistencialmente la presión que han sufrido los hospitales españoles ha sido tremenda. Y Cantabria,
que ha sido la comunidad peninsular que menos incidencia acumulada ha tenido y que menos presión asistencial ha tenido, yo creo que lo ha sido precisamente porque desde noviembre apostó por cierto mantenimiento digamos, de ciertas medidas, como fue el cierre del interior de la hostelería. Entonces, este relajamiento pues traerá una cuarta ola muy seguramente. Nosotros ya no es que nos resignamos a esto. No, la situación es horrible para nosotros. O sea, es porque tampoco nos queremos resignar y nosotros hacemos yo de manera individual hago muchísima presión para que la gente no lo normalice, pero sí, parece que es la dinámica. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. ¿Y qué tenemos que hacer para que no lo normalice la gente? Yo creo que ser muy machacones en esto. Yo de verdad soy muy machacón entre mi círculo diario para el mantenimiento de ciertas digamos, medidas que eviten la concatenación de ola tras ola tras ola. Mira, yo, por ejemplo, yo vivo en Colindres, que es uno de los municipios que hoy ha abierto restricciones. A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que en los bares, concretamente, es un ejemplo, yo no tengo nada contra la hostelería y no tengo nada contra nadie, pero me sigue sorprendiendo el hecho de que cuando nos sentamos en un bar a tomar algo, que yo también lo hago, pero parece como que en el ámbito del bar o de la hostelería en general, el COVID no existe. O sea, yo me quito la mascarilla, pero además no es que me la baje para tomar algo como se debería hacer, es que me la quito totalmente y tengo una conversación distendida con 20.000 personas que desconozco absolutamente cuáles han sido sus interacciones previas y si están contagiados y son asintomáticos. Entonces, me llama la atención que la gente no haya interiorizado el hecho de te puedes sentar perfectamente en un bar, te puedes ir a tomar algo perfectamente con alguien, pero la mascarilla tiene que estar constantemente puesta y con una distancia de seguridad mantenida. Solo bajarla a la hora de tomar algo, que creo que por ahí se han colado muchísimos contagios. Antes de dar paso a Rubén, que sé que tiene alguna pregunta, yo te quiero hacer una. ¿Cómo definirías la situación que tenéis ahora mismo en UCI? Horripilante. O sea, sigue siendo horripilante. Sí. Nosotros a día de hoy tenemos situaciones horribles y la carga asistencial es brutal. Sí que es verdad que se van reduciendo los contagios, se van reduciendo el número de hospitalizados y de ingresados en la UCI, pero la recuperación de los pacientes es horrible y sigue habiendo pacientes muy graves y sigue habiendo ingresos que siguen siendo muy graves. Hemos tenido esta semana pacientes muy mal que han ingresado esta misma semana y es que esto sigue. Rubén, sé que querías preguntar a Marcos Agudo, enfermero UCI en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Bueno, lo primero, buenos días, Marcos. Yo quería hacer dos preguntas. Una, incidir un poco en un tema que habéis tratado, que es vuestro estado de ánimo, en el sentido de que, pues eso, tercera ola, se vuelve a hablar de abrir, ya prevemos la cuarta ola en base a eso. Anímicamente, personalmente, tú mismo, lo que comentas con tus compañeras y compañeros, ¿cómo estáis? O sea, ¿cuál es vuestro estado de ánimo? Esa sería una de las preguntas. Y la otra, ¿cómo estáis gestionando las situaciones de soledad que estáis viviendo y en las cuales muchas veces sois intermediarios entre paciente y familia? Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque lo hablábamos concretamente el otro día con los compañeros de la sala, de una de las salas, la sala A concretamente, que es la mía. Y vemos como una cierta paradoja entre lo que vivimos en la primera ola y lo que estamos viviendo en esta segunda, en la tercera y lo que vivimos en la cuarta. En la primera estábamos muy nerviosos, muy agobiados, muy deprimidos psicológicamente, pero sabíamos que iba a haber un final porque se tomaron medidas muy contundentes en los que obviamente abocaban a que apareciese la luz al final del túnel. El problema que vemos ahora es que, aunque le hemos perdido muchísimo miedo al virus, ya no tenemos tanto miedo, incluso entre los profesionales sanitarios, vemos que esto se va a alargar a calendas grecas. O sea, no vemos ningún final concreto a todo esto. Solamente podemos percibir un cierto toque de esperanza con la vacuna, pero los retrasos que se van anunciando
hacen esto interminable y la presión psicológica es brutal. Y me decías eso, que cómo vemos, cómo llevamos lo de ser enlace con las familias. Es increíble, es increíble. Yo hablo de mí mismo, la capacidad que tenemos muchas veces de no derrumbarnos ante situaciones que son horripilantes. Yo he presenciado y he vivido situaciones, como digo, horribles entre la familia que va a despedirse de un ser querido ahora sí pueden, y viviendo videollamadas de familias que están rotas. A mí se me hace muy duro y a todos se nos hace muy duro, pero es verdaderamente llamativo la fortaleza que tenemos que tienen todos mis compañeros para seguir adelante, la verdad. Rubén, no sé si quieres preguntar algo más. No, la verdad es que no. O sea, te deja sin palabras escuchar este tipo de testimonios. Es que es impresionante, o sea, es impresionante. No, creo que no lo valoramos, no lo estamos valorando lo suficiente. Cuando estuvimos todos encerrados, el aplauso a las 8 se salía, pero después se está viviendo una situación bastante injusta para con estos profesionales, en el sentido de que los aplausos no dan de comer. Lo que dan de comer son las condiciones económicas. Hay que valorarles más, hay que darles más estabilidad laboral. Y no solo eso, sino que hay ciertos responsables políticos que le están dando la vuelta a la tortilla, incluso cargando tintas ahora contra los profesionales sanitarios, y me estoy refiriendo en concreto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No puede ser. O sea, la gente que ha dado la vida y que está dando la vida por nosotros y nosotras, tiene que estar en el pedestal en que se merece, que no es un pedestal de aplausos, sino de condiciones laborales y económicas dignas. Tal cual, yo me sumo a las palabras de Rubén. Sí que te quiero, antes de terminar, un 3,8% de la población está ya vacunada. Hay que animar a la gente a vacunarse, ¿no? A confiar para salir de esta, porque si no nos vacunamos no vamos a salir nunca. No. Además, esto enlaza un poco con lo que me decías antes, ¿no? De la normalización de los muertos. Es que la dicotomía es esa. O vacuna, o 300, 400, 500, 700, 800 o 900 muertos diarios. Esa es la realidad. Esa es la elección que tiene que hacer la sociedad. Y yo lo tengo clarísimo. O sea, vacuna, sí o sí. De hecho, ya tengo las respuestas. Sin problema, ¿verdad? Sí. Vamos a animar a la gente. Marcos Agudo, enfermero UCI en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros por estar ahí, porque el trabajazo que habéis hecho, que estáis haciendo y que haréis es impresionante, y como dice Rubén, los aplausos de las 8 no son suficientes. Efectivamente. Los aplausos de las 8 se tienen que trasladar en un reconocimiento a la sanidad pública, en una mayor inversión a la sanidad pública y en unas mejores condiciones laborales para todo el personal que estáis allí dando el callo. Muchísimas gracias. Efectivamente, muchísimas gracias. Suscribo todo lo que ha dicho Rubén y agradecer particularmente a Yoli que ha ejercido como enlace para la organización de esta entrevista. Eso es. A Yoli, muchísimas gracias, compañera también de Redicho. Gracias, Marcos. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Rubén, impresionante las cosas que nos ha contado Marcos. La piel de gallina, la verdad, y no es la primera vez. Venimos escuchando relatos como el que acaba de hacer Marcos, pero o sea, a mí personalmente no me deja de emocionar, y es que es una cosa que además, por mucho que empaticemos, hay que vivirla. Hay que verte ante un paciente que está solo, sin poder tener el apoyo de su familia. Hay que verte teniendo que ejercer de enlace entre paciente y familia. Hay que verte en esa situación, la entereza que están teniendo, la profesionalidad que están teniendo. Es que se acaban las palabras hablando de ello. Lo que te quiero preguntar, Rubén, es, ¿somos conscientes de la sociedad? ¿Les valoramos lo suficiente, más allá de ese aplauso de las 8 que tuvimos durante un mes, 2 meses? Yo creo que no, sinceramente. Y lo del aplauso de las 8 era también mucho de autoayuda. De un momento de salir, ¿no? Y de salir claro, al balcón, al jardín y estar en colectividad. Eso es. Sociabilizar.
Eso es, en el aplauso de las 8 había mucho de eso, había mucho de autoayuda y de ayuda, digamos, en colectivo, más que de reivindicación política. Era pues que necesitábamos vernos. Bueno, yo de hecho en los aplausos de las 8 descubrí que tenía vecinos que no sabía que tenía. O sea, como un redescubrimiento de la comunidad en aquella época. Pero pasado ese momento, se nos ha olvidado con una facilidad quiénes son las personas que están en primera línea, espectacular, y ya llegamos a unos extremos que a mí me preocupa y quiero incidir en ello porque suele marcar tendencia política. En el momento en el que han venido maldadas en la Comunidad de Madrid, con el escaparate plato de televisión Hospital Zendal, ha cargado tintas contra el personal sanitario. Y esto no es algo, y me gusta destacarlo porque no es algo, una ayusada, como se dice habitualmente. Ayuso es punta de lanza de su sector político. Y si lo ha hecho ya ella y ella se ha atrevido y se ha visto que no tiene consecuencias negativas, que no ha habido una bajada de su popularidad, que no se le ha echado la gente encima en tromba, puede que otros políticos, otros responsables políticos hayan tomado nota de que pues sale rentable ese tipo de discurso, o por lo menos te sirve para esquivar responsabilidad sin que te suponga nada en contra. Me parece terrible, me parece terrorífico. Y reincidir en que menos aplausos y más mejorarles las condiciones de vida y de trabajo. Y es una barbaridad que tengan la temporalidad que tienen. Es que es una barbaridad, es intolerable. Hemos vivido, Rubén, años de recortes que afectaron fundamentalmente a la educación y a la sanidad, ¿no? Esa marea blanca en el caso de la sanidad, y que han demostrado en esta pandemia que sin esa salud pública, sin esa sanidad pública, sin esa marea blanca, ¿qué habríamos hecho? ¿Verdad? Pues hubiésemos estado al albur de la ley de la selva. Claro, es que es así, o sea, en un sistema en el que domina la sanidad privada. Lo vimos al principio de la pandemia. ¿Qué pasó al principio de la pandemia? Que es que ya se nos ha olvidado. Para cuando vengan todos estos paleoliberales hablando de que lo privado gestiona mejor. Al principio de la pandemia vimos cómo la sanidad privada derivaba a la pública. O sea, en cuanto había un paciente de sanidad privada, una persona que tenía un seguro privado, iba a su sanidad privada, a la que está pagando, en cuanto veían COVID, le mandaban a la sanidad pública, en un acto incalificable. Eso es la sanidad privada, porque ese paciente de COVID ya no era un negocio, ya no salía rentable. Pues para la sanidad pública, sin la sanidad pública, pues estaríamos a los niveles de los sitios en los que lo que impera es la sanidad privada. No hay más que ver los datos de Estados Unidos. Estando nosotros muy mal, lo de Estados Unidos ha sido una salvajada. Igual que ahora lo están haciendo muy bien con el proceso de vacunación, las cosas como son. Pero lo de Estados Unidos ha sido una salvajada. Los dinerales que había que pagar para todo, para lo que sea, lo cual genera que la salud dependa de tu clase social. Y eso es algo que no se puede permitir, y por eso tenemos que cuidar con mucho mimo a la sanidad pública y a sus profesionales. Mira lo que nos pregunta Marta, te quiero transmitir esa pregunta de Marta, ¿no? ¿La sanidad privada ha hecho todo lo posible? Bueno. La sanidad privada ha hecho todo lo posible por escurrir el bulto. O sea, es así, es que además es que son cosas publicadas, tampoco es una cosa cómo derivaban pacientes, las puñaladas que han metido a la gente por hacerse PCRs, la irresponsabilidad de los gestores privados de las residencias. Pero es que al final, es que Rubén, se acumulan los ejemplos. Volviendo al tema de vacunación, sí que se ha buscado una cierta rentabilidad del coronavirus. Lógicamente, una empresa privada no va a ser deficitaria y tendrá que ganar dinero, pero se disparó el precio de las PCRs, ahora de las dosis de Moderna, etcétera. O sea, se está ganando mucho dinero con esta crisis, también claro, hay que decirlo. Y luego es que encima se está jugando y se está entrando en el marco del debate centrándolo en los impuestos. Es decir, por ejemplo,
con el tema de las mascarillas también al principio de la pandemia. Cuando se limitó el precio de las mascarillas, cuando el ministro de Consumo limita el precio de las mascarillas, bueno, o sea, la verdad es que sí que es cierto que las críticas duraron poco porque se vio que era una medida popular, pero de primera se fue a por él. ¿Y qué se pide? Que se bajen los impuestos de ese tipo de productos. No, los impuestos se tienen que quedar como están, porque si bajas los impuestos, lo único que vas a hacer es que el Estado tenga menos recursos para financiar esa sanidad pública. Bueno, y en cambio, el margen de beneficio se va a mantener, o sea, se va a aumentar, porque ha llegado bajas un los momento, impuestos, aumentas el Rubén, margen. que se pidió quitar casi todos los impuestos que había en España en comunidades autónomas y en municipios. No sé si recuerdas ese momento. Pero claro, Es una locura. Es una locura. ha habido que contratar más personal sanitario y hay que pagarle, que lógicamente, por mucha vocación que tengan, no van gratis a Valdecilla. Claro. No, efectivamente. Además es que es como un discurso, ahora que se ha debatido mucho sobre populismo, no hay nada más populista que hablar de las bajadas de impuestos generalizadas para que el dinero esté en los bolsillos de la ciudadanía, que es, digamos, como el mantra. Es que la ciudadanía no se puede pagar un parque de bomberos, la ciudadanía no se puede pagar un hospital, la ciudadanía no se puede pagar su propia vacuna para cada ciudadano o ciudadana. Necesitamos un sistema público para una serie de cosas que nos articulan como sociedad. Y luego el tema, pero claro, el debate ya llegaba a esa trampa en el sentido de que no, para que las mascarillas no sean tan caras, digo mascarillas, podría poner cualquier otro ejemplo, para que las mascarillas no sean tan caras hay que bajar el IVA. No, lo que hay que hacer es limitar el precio, más todavía, de todo ese tipo de productos, no bajar el IVA, porque si bajas el IVA, repito, lo único que haces es uno, no te aseguras que bajando el IVA se baje el precio, y dos, lo único que haces es quitas recursos al Estado y a la administración pública y aumentas los márgenes de beneficio empresarial de quien ya se está enriqueciendo mucho con ese tipo de productos. Va a empezar ya la rueda de prensa con la que vamos a cerrar el programa de Luis Planas, ministro de Agricultura, y Miguel Ángel Revilla. Antes, dos cosas. Un comentario de Marta que nos ponía el ejemplo. A mi padre PCR para viajar por trabajo, 130 euros y falso positivo. Y todo se supo por la prueba serológica que le hicieron después. Pues un ejemplo más. O sea, y así, pues como el ejemplo que nos pone Marta, podríamos poner cientos de ejemplos. Todos tenemos amigos, conocidos, familiares que han pasado por situaciones así, y es vergonzoso. Es que es vergonzoso. Pero hay que luchar por lo público. Esa es yo creo que es la conclusión que debemos sacar. Antes de despedirte, Rubén, dos cosas. Primera, lo hablábamos antes, última hora, del ministro de la Magdalena. No sé qué opinión te merece con esta noticia que hemos tenido de última hora. Que lo de que sea un no lo he seguido, la verdad, estoy un poco desconectado de la actualidad santanderina. Perdona, el veterinario Perpiñán, para el que se acabe de incorporar, que ha abandonado el comité del ministro de la Magdalena por, palabras textuales, ser un paripé en el que ya estaba todo decidido. No me sorprende. Es que es muy la política que está, o sea, es la política, digamos, que impera en el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Santander, heredero de la política o de la cultura política de Piñeiro y de después de la Serna. Esto viene siendo lo mismo. Organizan espacios como de encuentro y de deliberación, en las cuales ni hay encuentro ni deliberación, y la mayor parte de las veces, pues como ahora ha declarado el veterinario Perpiñán, está todo amasado de antes y lo único que se quiere es dar la apariencia de que se está deliberando y que es una decisión colectiva. El ministro de la Magdalena debería estar cerrado. Vamos a decirlo así. Y cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad que haya pasado por ese ministro debería opinar lo mismo. Es una barbaridad. Ese sitio es una barbaridad. O sea, que no hace falta ser veterinario, animalista extremo para verlo como lo que es una barbaridad ese sitio. El Estado, y ya, claro, ya llegamos al extremo al que se llegó durante el confinamiento. O sea, que ya raya la crueldad, que si fuese
un animal doméstico de una persona particular, esa persona particular tendría problemas judiciales por abandono animal. Esto es así. Y en el cambio en el Minizó, pues parece que no hay consecuencias y que, no, es que el Minizó tendría que estar cerrado, ya. Hoy ya es tarde. Pues bueno, ahí tenemos esa noticia del Minizó. Vamos a ver cómo evoluciona todo, porque sí que hay mucha presión social sobre el Minizó de la Magdalena, auspiciada sobre todo por el sector animalista, pero bueno, se ha sumado gente que no es del sector animalista, esa presión social para el cierre del Minizó de la Magdalena. Beatriz Rico, actriz famosa y presentadora y cantante de rock, por cierto, ha sido una de las que ha abanderado esa lucha para el Minizó de la Magdalena. Además, persona muy, muy comprometida del mundo de mainstream de la cultura, lo cual se agradece. Por cierto, un mundo de la cultura que se ha volcado en masa, no es el tema que quería hablar, porque quería hablar contigo ahora de nuevo, pero bueno, con Pablo Hasél, ahora que hablas del tema de la cultura. Es lo de Pablo Hasél, estamos, fíjate, en el falso debate que se quiere establecer, o sea, la falsa visión de la realidad en el cual vivimos a veces, en el cual decir cosas que son normales se convierte en lo anormal. Es decir, decir que vivimos en un estado en el cual quizás la democracia no goza de buena salud, se convierte en una barbaridad digna de pedir todos los males y divisiones para quien lo dice, cuando el mismo día, bueno, con el rey emérito fugado en Emiratos Árabes Unidos, el mismo día que va a entrar, o el día anterior al cual va a entrar un rapero por una letra de un rap suyo o varias, se anuncia que la educación de la infanta Leonor nos va a costar 76.000 pavos y que como buena élite paleta de España se tiene que ir a Gales a estudiar, que es algo muy de la élite política y económica y aristocrática de España, ese comportamiento paleto de fuera siempre lo van a hacer mejor, mis hijos se van fuera, que es, bueno, aparte de menospreciar el sistema, tanto el público como el privado que hay en España, porque podría ir a un cole privado. Es una práctica habitual de las monarquías. El propio actual rey Felipe VI estudió en Canadá, por ejemplo. Es habitual, ¿no?, en las monarquías. Sí, cierto, pero es que pues no, que sea habitual no deja de ser una paletada. Y luego también marca, esta mañana se lo escuchaba a Emilio Silva en la cafetera, marca una línea de diferencia. Emilio Silva contaba que cuando él estudiaba en los años 80 en la Complutense, con lo que era la Complutense en esos años, los años de las movilizaciones contra las medidas educativas del gobierno de González, los años del cojo mantecas. Efectivamente, bueno, la movilización, que el icono fue Cojo Manteca, de hecho. Cojo Mantecas. Sí. Pues en esos años, en la Facultad de Políticas de la Complutense, que era ya como, digamos, el máximo de politización, la infanta Cristina iba a esa facultad. O sea, el ambiente generalizado y la percepción permitían que convivieran las dos cosas. Ahora, como parece que se ha roto, esa es la conclusión a la que llega Emilio Silva, yo la comparto, parece que se ha roto el tabú que existía alrededor de la monarquía y la maniobra es de sobreprotección. Se está sobreprotegiendo a la institución, entrando en unas sobreactuaciones y en unas decisiones que, bueno, se califican por sí mismas. Repito, el día antes de que una persona entre a la cárcel por decir verdades, porque es que encima lo que dicen en sus letras es verdad, cuando llama ladrón a Juan Carlos I, es que judicialmente y mediáticamente, con las investigaciones tanto de diferentes fiscalías de diferentes países como de la prensa, se está viendo que es cierto, o sea, por decir la verdad puedes acabar en la cárcel, mientras la institución vive en su realidad paralela por encima, en la que encima se permiten presumir de que lo va a pagar de su asignación personal, como si su asignación personal saliese de que está trabajando en la mina. Su asignación personal es igual que la pública, sale de nuestro dinero. O sea, le estamos pagando una educación privada a esa niña de 76.000 pavos, cuando en este país hay chavales y chavalas que están estudiando en barracones, que están semanas sin un profesor sustituto porque no llegan las sustituciones a tiempo, etcétera, 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 etcétera. Es una distorsión terrible.
Bueno, y sé que se ha movilizado el mundo de la cultura masivamente. Y, bueno, entre otras cosas, salió de hace un tiempo esta canción que estamos viendo. Pero, ¿crees que entrará finalmente? No lo sé, yo creo que sí que va a entrar. Yo creo que sí que va a entrar. O sea, lo que no sé es el tiempo que estará dentro. Pero yo creo que va a entrar. Sí. Es que ya los tiempos, a no ser que se marque un Valtonic, o sea, no sé si era hoy cuando tenía ya el día límite para entrar. Yo creo que sí que va a entrar. No hay margen, digamos, administrativo para impedir la entrada. En cualquier caso, ya solo que estemos teniendo esta conversación me parece distópico. Me parece distópico. Y me alegro de que el mundo de la cultura ha sacado hace poco, porque sí que es cierto que al principio Pablo Hasél solo tenía el apoyo de un sector muy concreto de la cultura. El videoclip que estás poniendo es un ejemplo de ello. Pues al final, ¿a quién vemos? A Sara Eve, a La Raíz, Boicot, creo que también participa en ese videoclip. Pues es decir, a gente que tiene un marcado perfil político. Pero sí que es cierto que según se ha ido acercando el momento, se ha transversalizado y ya en el último comunicado, en el último manifiesto, pues vemos que está firmado por gente, digamos, que no está tan politizada o que no tiene un perfil político tan claro, porque han sido conscientes de que ahora le ha tocado a Pablo Hasél, pero el día de mañana le puede tocar a cualquiera. No Hay una va, intentona del gobierno y de Podemos por otro lado para cambiar la ley. Bueno, va en el acuerdo de gobierno, sería aplicar el acuerdo de gobierno. Sí que es cierto que, digamos, Perdona que te corte, Rubén, porque bueno, la actualidad es así. Rápidamente te voy a pedir telegráficamente opinión sobre el tema del lobo, porque tenemos ahora la rueda de prensa. Ya están llegando. Nada, dos cosas en un minuto. La primera, me parece muy bien la decisión del Ministerio de Transición Ecológica. Y la segunda, volvemos a ¿qué estaríamos debatiendo o qué se estaría debatiendo en las tertulias si en lugar de ser dos ministerios del PSOE fueran un ministerio del PSOE y otro de Unidas Podemos? Porque lo que vimos es como, lo que estamos viendo es como el ministro de Agricultura está desautorizando públicamente y varias veces a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, con la que, repito, estoy totalmente de acuerdo con esa protección del lobo. Lo que hay que hacer es proteger también a la ganadería y pagar a buen precio y rápido los posibles daños que pueda hacer el lobo. Lo que no es una solución de ningún tipo es matar o extinguir a una especie autóctona como es el lobo. Hay que apoyar a la ganadería. ¿Existe sobrepoblación, como defienden algunos? Si existe sobrepoblación. Dime, ese es un debate falso. Una noticia, un hecho. Es que si los lobos hubiesen atacado población sería noticia. O sea, se está generando como un miedo muy capitolino, por otro lado. O sea, en los pueblos hay otra percepción. Se está generando un miedo que no es falso. ¿Cuándo ha habido un ataque sobre la población de lobos? Y luego, ¿qué se nos está olvidando? La pirámide de la naturaleza. En el hipotético caso de que un lobo ataque a un ser humano, lo primero es muy probable que sea porque el ser humano ha entrado en el hábitat del lobo. Eso vamos a partir de la base. Y luego pero bueno, que me niego a entrar en ese debate. Es que se está hablando de cosas que no han sucedido. O sea, no han sucedido, porque el lobo lo primero que quiere es sobrevivir a él. Y sabe que es débil frente al humano. Entonces, ¿dónde están esos ataques de los que se habla? ¿Por qué se está hablando de ataques que no han existido? Que me parece un debate hipertramposo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos aquí, vamos gracias a seguir. Nos seguimos viendo. Gracias por invitarme. Venga, un saludo. Qué interesante la charla con Marcos Agudo, de verdad. Me ha parecido espectacular. Como es enfermero de UCI en Valdecilla, en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Ha sido increíble, ha sido emocionante y bueno, y muchas gracias por invitarme y estamos en contacto. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Un saludo. Estamos atentos a esa rueda de prensa, le queda, llevamos media hora de retraso en esa rueda de prensa con la que nos vamos a despedir
al que voy a saludar ya, que creo que andaba por ahí, es a Óscar, que ya le tengo por aquí. Hola, Óscar, nada, antes de que empiece la rueda de prensa, te quiero preguntar, ¿qué programación tenemos para esta semana en Relinchu? ¿Qué nos puedes destacar? Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Bueno, bonito y barato. Pues yo os traigo aquí, pues, lo que tenemos, ¿no? La salsilla. Esta noche a las 9, el concejo, El concejo, sí, señor. donde se va a hablar, espérate que te lo miro porque lo tengo por aquí. Puedes ir hablando mientras yo lo busco. Sí, no, decía, media hora de retraso, llevamos ya con la rueda de prensa y anda por ahí Revilla, que la han podido ver pasearse, tenía que haber empezado a las 12 menos cuarto, porque ha habido una reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Luego se reunirá con ganaderos y pescadores. El ministro Planas, entre otras cosas, claro, el tema del lobo se tratará, el tema de las ayudas a la ganadería, etcétera. Vamos a ver qué nos cuentan porque es muy interesante. Un cuarto de hora lleva la concentración de UGT y comisiones obreras en Santander para el diálogo social en la SMI, en el reforma laboral y en las pensiones. Bueno, pues te cuento ya porque lo tengo a las 9 el concejo, donde hablarán de economía cooperativa. Mañana el plato a las 11 con Fedor, donde se hará, creo que, según he podido leer por los grupos de Relinchu, de cata de tomates. Un producto que, por cierto, me encanta. Qué bueno el tomate de Cantabria. Bueno, pues yo qué sé, te dejo con tu movida. Y a las 10, pues hoy se lía, mañana, que, bueno, pues van a hacer un especial San Valentín, ¿no? Que han hecho una promo, bueno, maravillosa, espectacular. No se la tengo por aquí. Pero luego la vemos, después de la rueda de prensa para cerrar, si te parece. A ver, claro. Yo te alargo, porque esto, tú me has dicho, tú tiras, tiro y tiro. Se está cerrando ahora mismo, que vuelve sesión Bermú el sábado, sí. como siempre, a su hora. Que están haciendo un sorteo en su Instagram, porque tiene un Instagram y es gente moderna, tiene Instagram, de un vinilo de, ¿cómo se llama la persona? De Betacam. Después de la noche, pues la arranca, que bueno, que se está como cerrando una entrevista supuestamente. ¿Puedes dejar de poner a esta persona? Llega, si te parece, seguimos después porque ahí llega ya el ministro y el presidente de Cantabria y vamos a escucharles. Bueno, estamos conectados, ¿no? ¿Puedo empezar? Muy buenos días. Bienvenido, ministro. Placer tenerte en Cantabria para escuchar las reivindicaciones de los colectivos de esta tierra que tienen que ver con tu departamento, aunque no llevas el nombre de ganadería, que es un fallo. No entiendo cómo un ministerio no lleva el nombre de ganadería. Bueno, nosotros no llevamos el de agricultura, que es el tuyo. Nosotros llevamos el de ganadería, que es lo nuestro. Has escuchado a los ganaderos, has escuchado al consejero, vas a escuchar al sector pesquero. A veces uno tiene la sensación de que Bruselas está muy lejos, ¿no? Y que se contempla Europa como una uniformidad que no existe. Yo sé que tú estás también en esa batalla, pero nosotros, claro, reivindicamos algo que parece de pura lógica, ¿no? De que hay que proteger la ganadería extensiva, que hay que intentar evitar la despoblación, fijar a los ciudadanos en los lugares donde nacen, y eso pues tiene mucho que ver con tu departamento y con las medidas que se toman desde ese lugar, ya digo, tan alejado que es Bruselas. Aquí la preocupación, que ahora es un poco menor, porque yo creo que ha venido bien que abran los ojos los dirigentes europeos y se hayan dado cuenta que esta pandemia ha sido menos pandemia porque no nos ha faltado comida, porque si no hubiera habido leche, no hubiera habido carne, pan, hortalizas, frutas, esto hubiera sido terrible. Las necesidades del ser humano, antes de la salud está la comida, es la primera prioridad. Y
yo creo que ahora en Europa se habrán dado cuenta lo importante que es mantener y sostener un sector primario por lo que pueda ocurrir. Entonces, pues estamos preocupados con la PAC, con la Política Agraria Común, de que se siga apoyando al sector ganadero. Estamos también preocupados con algunas disposiciones también que se toman de manera genérica respecto a la eliminación de los desechos de los purines de las vacas en Cantabria. Esta es una orografía pues muy complicada, donde las fincas están dispersas, donde no se pueden aplicar legislaciones que pueden servir para otro tipo de explotaciones, pero en Cantabria no tienen demasiado sentido y queremos que sea sensible también a esas peticiones. En el tema de los fondos europeos, pues también creemos que se han destinado pocos recursos para este sector y tenemos, ya por no salirnos del sector ganadero, el famoso tema ahora que se ha sacado de repente, cuando aquí no había ningún problema, estábamos en paz, en convivencia con el lobo, pues se ha sacado unas disposiciones que han puesto en pie de alarma a todo el sector. Te he escuchado unas declaraciones apoyando al sector, no esperaba menos, pero hay que ser muy contundentes en esta materia. Nosotros en Cantabria queremos que no se extinga el lobo, queremos que el lobo siga existiendo, pero existiendo de una manera controlada, como estábamos haciéndolo desde aquí. La prueba es de que no es una especie en riesgo de extinción, es que ahora hay, con relación a los años 80, 4 veces más lobos que entonces. Incluso hay muchos más lobos que cuando yo nací, que ya en el año 43 pues había lobos y era una preocupación. Entonces tenemos que buscar un sistema, que era el que estábamos aplicando en Cantabria, de controlar la sobreabundancia de esta especie para hacer posible que nuestros ganaderos sigan ejerciendo su trabajo, tengan sus rentas en los pueblos que les permitan vivir allí y que sean, como son hasta ahora, los mejores ecologistas, los que conservan el medio natural, lo protegen. Sin ellos no habría ecología posible, ni tampoco habría lobos, porque acabarían desapareciendo las vacas, las ovejas y las cabras. O sea que yo sé que ahí en el gobierno hay algunas posiciones distintas, pero yo creo que tú, y espero que así lo hagas, defiendas a los que tienes que defender, que es la cohabitación del lobo, con que no acabemos con una especie mucho más importante que la especie humana de su residencia en los lugares donde ha nacido y donde quieren vivir. Y luego, pues también te van a plantear la preocupación del sector pesquero en cuanto a las famosas cuotas de pesca. Aquí, como sabes, tenemos, más allá de los barcos que operan en caladeros internacionales, la pesca artesanal de Cantabria, la tradicional, se basa en 3 capturas, una en el mes de marzo, que es el verdel, la sarda, tenemos en el mes de abril, mayo, junio, el bocarte, mal denominado anchoa, porque la anchoa es el bocarte transformado en anchoa, y luego tenemos la costera del bonito. Claro, de las cuotas y de la permisibilidad de capturas de esas 3 especies dependen 130 barcos que tenemos en Cantabria, nuestros puertos pesqueros. Ahora viene la costera del verdel. El verdel es una especie superabundante. Cantabria fue especialmente sensible cuando se nos dijo que el bocarte estaba desapareciendo, que había que hacer una moratoria de pesca. Lo hicimos y el gobierno de Cantabria lo apoyó decididamente y los pescadores lo entendieron. Ahora, afortunadamente, la masa de reproducción está garantizada, pero en el tema de verdel, créeme, ministro, porque de vez en cuando yo salgo en el barco, es una plaga, o sea, metes el pie y casi te comen. Es una pena que pasen por aquí, luego desaparezcan, se mueran y no podamos aprovechar la captura de una especie que en Europa tienen que saber que es superabundante y que es un modo de ganancia de los pescadores de Cantabria y además suministra una materia prima muy importante al tercer mundo, que es un producto hoy que está quitando hambre y necesidades. Por eso es importante que el verdel
intentes como sea sacar una cuota en condiciones, pero en marzo, porque a partir de marzo el Verdel se va de Cantabria, se va a aguas muy lejanas y ya no tendría virtualidad cualquier cuota que nos dieran. En el Bocarte sé que las cosas van bien, razonablemente bien en cuanto a cuota, y tenemos también el tema del bonito. Bueno, todo esto que te lo han hecho llegar los afectados, a lo que se suma el Gobierno de Cantabria y su presidente, y estoy seguro que lo defenderás, y luego ya en la rueda de prensa pues podremos atender a las preguntas. Querido ministro, tuya es la palabra. Pues muchas gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, permítame que le agradezca como presidente tanto a usted como presidente de Cantabria. Bueno, yo te trato de tú y tú a mí de Muy usted. Bien, perfecto. Pues así lo hacemos. Efectivamente, si permite, presidente, que te agradezca tu amable invitación para visitar Cantabria, que tuve que posponer por razones de la pandemia, y poder estar hoy aquí, también al consejero, a Guillermo Blanco, con el cual trabajo regularmente yo mismo y mi equipo en relación con todos los temas que interesan a Cantabria en el sector agroalimentario y también en el sector pesquero. Y mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a Cantabria por la posición que está defendiendo en ese gran debate que tenemos sobre la fijación del modelo del Plan Estratégico Nacional de España de la próxima política agrícola común, porque efectivamente se escucha la voz de Cantabria y tenemos muy en cuenta en las reuniones del ministerio, del ministro con los consejeros y consejeras este extremo, e incluso, como te he transmitido, presidente, hace un momento, el hecho de que 4 gobiernos con colores políticos y partidos políticos diferentes, como son los de Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco, llegarais a una plataforma común en relación con este tema, me parece muy interesante. Este es un buen ejemplo y un buen camino de ir sumando esfuerzos para hacer un modelo de PAC que convenga a los intereses de la cornisa cantábrica y particularmente a Cantabria. Y creo que en ese sentido, y en el caso de Cantabria, el esquema es un esquema muy claro. La agricultura, en este caso la ganadería, que es como tú muy bien decías, lo siento que no se incluya efectivamente en el nombre, lo llevo en el corazón y lo sabe bien el sector ganadero. Soy un gran defensor de la ganadería, particularmente de la ganadería extensiva y particularmente de nuestras razas autóctonas, que son un elemento fundamental no solo de la producción de España, del sector ganadero, sino también de nuestra identidad. Decía que ese ganadero genuino es sin duda una de las bases de la futura PAC, y también los temas relativos a los ecoesquemas, a las ayudas acopladas, que son muy importantes para el vacuno de leche, para el vacuno de carne y para el ovino y caprino, y que propuse en diciembre a todas las comunidades autónomas, y el consejero estaba presente, y creo que hay un consenso en que efectivamente continúen existiendo en el próximo periodo, además de, como he indicado antes, esos ecoesquemas que son una novedad, un pago suplementario por tareas, aparte de las puramente productivas, que puedan percibir, en este caso, los ganaderos. Y también el desarrollo regional, y esto lo quiero unir al tema también de los fondos. Creo que para este periodo los 47.724 millones de euros de que va a disponer a España es prácticamente la misma cantidad que en el periodo anterior. No era fácil, el Brexit suponía menos 15% de los ingresos presupuestarios de la Unión Europea. Hemos conseguido mantener esa dotación y yo creo que si trabajamos bien, ahora estamos discutiendo los criterios de fijación de los fondos de desarrollo regional, ese elemento puede y debe ser muy importante. Y quisiera recoger, si me permites, tu comentario en relación con el tema de los purines, porque lo he discutido mucho con el consejero, lo acabo de discutir en la reunión que he mantenido con representantes del sector ganadero. Me parece efectivamente un tema importante. Importante porque tenemos que responder a una obligación de la Unión Europea, a un reglamento comunitario que hay que aplicar. Tenemos que, a su vez, plantearnos la reducción de la emisión a la atmósfera de amoníaco, que es una obligación que tenemos asumida nacionalmente como España. Pero evidentemente tenemos que plantearnos también de qué forma
el conjunto del sector puede asumirlo, de qué forma técnica. Hace un momento en la reunión lo he indicado y lo ratifico ante todos ustedes, que en este momento la prioridad del Ministerio es la PAC. Por tanto, todo lo que se refiere al tema del decreto que está en estos momentos en consulta pública, hemos decidido que vamos a acompasarlo en el calendario a esta prioridad y vamos a discutir en particular con el conjunto de las comunidades autónomas y aquellas que, como las de la cornisa cantábrica, se encuentran más directamente afectadas, el mecanismo de apoyo. Quizás, lo planteo en voz alta, lo comentaba hace un momento con el consejero, en el marco de los fondos de recuperación o de otras iniciativas, el poder efectivamente hacer un apoyo a este respecto para poderlo llevar a cabo. Creo que ese es un elemento muy, muy importante y declaro mi apertura a poderlo considerar de cara al futuro inmediato. Y lo has indicado, es un tema que era, bueno, estaba esta visita concertada en el día de hoy y, bueno, pues ha surgido este debate en torno al tema del lobo. He dicho lo que pensaba a este respecto y te agradezco tus palabras también sobre el tema. Has utilizado una expresión que me gusta mucho, la expresión cohabitación, la suscribo enteramente. Creo que este es un buen ejemplo de que tenemos que conseguir efectivamente que de un lado protejamos la biodiversidad y creo que los mejor situados para hacerlo sois, en este caso, las comunidades autónomas, pero también con las autoridades locales y el propio sector ganadero. Y aparte de todas las cuestiones que no detallaré ahora, pero que hemos conversado hace un momento, pues en relación con la próxima PAC y posibles ayudas o apoyos en determinados extremos, es evidente que hay que buscar un mecanismo para hacer posible esa cohabitación que respete la biodiversidad al tiempo que respete también la actividad que legítimamente los ganaderos quieren hacer, no solo desde un punto de vista material, sino incluso desde un punto de vista, si me permite el presidente y todos ustedes, emocional, que creo que es una parte a veces tan importante como la puramente material. Y quisiera aprovechar también para hacer algún comentario en relación con el tema de la pesca. Dentro de un momento voy a mantener una reunión. Bueno, ahí teníamos al ministro de Agricultura, a Luis Planas, en esta rueda de prensa. Está terminando ya de hablar del tema de la pesca, pero bueno, nosotros ya vamos a poner punto y final a este programa. Antes, en el Consejo de Gobierno, las preguntas, Cantabria, se ha comentado esto, Cantabria permitirá actividades comerciales, culturales y deportivas desde el día 20 de febrero si se consolida el nivel de alerta 2, el nivel de alerta sanitaria 2. Es una de las preguntas que se le hizo a Pablo Zuluaga, en esa parte de la rueda de prensa que no hemos seguido para seguir con la dinámica del programa. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Cantabria permitirá actividades comerciales, culturales y deportivas desde el día 20 si se consolida el nivel 2, que bueno, parece que estamos cerquita. En cuanto entre Óscar, que le tenemos ya en capilla preparado, despedimos el programa, pues en donde lo habíamos dejado antes de esta rueda de prensa que tenemos ahí de fondo. Repito, Cantabria permitirá actividades comerciales, culturales y deportivas desde el día 20 si se consolida el nivel 2. A Óscar para hablarnos de qué es lo que tenemos por delante en Relinchu. No le tenemos todavía por aquí a Óscar. Lo que sí que comentaba antes Óscar es esa promo especial San Valentín de Hoy se lía y vamos a verlo. Especial San Valentín, especial cine de amor en Hoy se lía. No sé dónde se me ha ido Óscar, pero bueno, el sábado tenemos la arranca y toda esa programación que tenemos a lo largo de Relinchu TV durante la semana, y vamos a ver si podemos reenganchar a Óscar para que nos cuente qué tenemos por delante en la programación, y si no, pues nos despedimos con el ministro, que continúa hablando. Como pueden Anchoa, según mis notas, pero que efectivamente tiene razón el presidente, es sino un derivado de esa actividad. Estamos en un buen año. Vamos a poder elevar hasta 33.000 toneladas las capturas. Significa el mejor año. Bueno, ya tenemos por ahí a Óscar para que nos comente qué es lo que nos queda por delante. Ya hemos visto esa promo de
especial San Valentín de hoy se lía y entramos en pantalla con Óscar. Óscar, coméntanos qué es lo que nos quedaba por hablar de la programación de Relinchu para terminar el programa, que llevamos ya casi 2 horas. Estás muteado, te tienes que desmutear el micro, compañero. Ahora sí, casi 2 horas, ya no puedo más. Esto así. Vale, ¿por dónde iba? Tenemos el viernes, no sé qué, ya lo he contado lo que hay. El sábado también. El domingo vuelven nuestras lumias. Desde aquí, muchísimas gracias a una de las lumias, a Yoli, que es la que nos ha hecho posible esa pedazo de entrevista que hemos tenido con Marcos Agudo, enfermero de UCI de Valdecilla. Pues muy bien, Yolanda, un aplauso para ti, hija, y el cariño de la gente que nos está viendo. Que vuelven, pues otra vez, ¿no? Porque, bueno, el otro día tuvieron problemas técnicos, por lo que sea, suspendieron y vuelven este fin de... Después, ¿qué más? Tenemos el domingo a las 6, Diego y Nerea, que vuelven con la Parla. Y de momento esto es lo que hay. Pues, y el miércoles... No, yo te sigo contando cosas, porque aquí como sorpresas. Y el miércoles 17, claro, porque tú ya como te has ido, porque ya tienes programa propio, pero el miércoles 17 más deporte, con Lipe, a las 9 de la noche. Dice que se lo va a estar 1 hora, no se lo cree ni él, pero bueno. No, imposible. ¿Ves? Gracias, fue lo mismo que dije yo cuando vi la duración, dije, bueno, va a ser imposible, pero bueno, un saludo, Lipe. Bueno, pues, Óscar, muchísimas gracias por acercarnos a esa programación de Relinchu TV. A todos nuestros espectadores, muchísimas gracias por estar al otro lado. Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado el programa de hoy, un poco más largo de lo normal, por el retraso que ha habido de media hora en la rueda de prensa que ha dado el presidente de Cantabria y el ministro de Agricultura. Con ello nos despedimos y con la rueda de prensa también del Consejo de Gobierno. Hemos estado atentos a lo que ha ocurrido en Castro, al día del 112, a la apertura de los 4 municipios, la entrevista con Marcos Agudo, enfermero UCI en Valdecilla, que ha estado muy interesante, y con Rubén Vicente Carrillo, que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias. La semana que viene más y mejor. Sigan atentos a Relinchu TV, que hay programones. Adiós. Por supuesto. Pues nada, hasta luego.